Soy Cristina de la Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 66 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy comenzamos a hablar del pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el máximo exponente del idealismo absoluto. El episodio de hoy es introductorio. Vamos a intentar acercarnos al sistema hegeliano poco a poco para conseguir tener una idea de conjunto de lo que será finalmente ese sistema. Con esta intención hoy tratamos los siguientes aspectos. ¿Cómo influyó en su pensamiento y en qué la época histórica en que vivió Hegel? ¿Qué quería hacer Hegel en filosofía y qué tuvo que estudiar para lograrlo? ¿Qué influencias filosóficas recibe su pensamiento y qué concepto de dialéctica hay en su filosofía? La época histórica en la que vivió Hegel es una época de cambios muy profundos en la política, en la sociedad y en la cultura europeas. Nació en 1770 y murió en 1831. Vive, por tanto, de pleno la Revolución Francesa, pero sobre todo el deseo de libertad que ésta transmitía. Hegel, desde que era estudiante en la universidad, se interesó por la vida intelectual. Quería comprender su época, el porqué de los acontecimientos, y siempre pensó que para poder interpretar el presente había que entender el pasado. Pensar la vida, he aquí la tarea, era su proyecto cuando era estudiante. En realidad, según Hegel, pensar la vida es conocer cómo han ido evolucionando las diferentes culturas. Así, se propuso estudiar todo aquello que le parecía importante. La cultura griega antigua, el cristianismo, el judaísmo, la religión romana, la reforma protestante. De sus primeros estudios, desde 1788 hasta 1800, saca una conclusión. Tanto la religión como las instituciones políticas se han alejado de la vida de los individuos, se han convertido en algo extraño a los individuos. En la naturaleza y en las diferentes formaciones sociales hay siempre contradicciones que se dan, por ejemplo, entre individuo y sociedad, entre uno y múltiple. Hay que conseguir armonizar estas contradicciones. Desde el primer momento, Hegel piensa que el desarrollo de las diferentes culturas se produce superando las contradicciones que hay en su interior. Esto es la vida. En ella hay una especie de movimiento interno que produce la evolución de cada cultura. Por esto hay que estudiar las diferentes culturas del pasado y analizar qué peculiaridades y contradicciones hay en ellas. Poco a poco Hegel se fue interesando cada vez más por la filosofía, porque piensa que es la razón y la reflexión filosófica la que tiene que lograr hallar la manera de armonizar las contradicciones. Y por esto, desde el principio de su pensamiento, es consciente de que esa filosofía necesita un método para poder captar la vida y su desarrollo. Así, fue configurando su sistema filosófico, que pretendía ser un sistema completo, totalmente cerrado, en el que no hubiera posibilidad alguna de crítica. Un sistema perfecto y total que a partir de un principio único consiguiera llegar al todo. Hegel había leído a Spinoza, quien parte de un único principio para llegar al todo. Pero el principio del que parte Spinoza es la sustancia. Y esta es algo estático, es lo que es en sí. Y el método que usa Spinoza es el matemático, un método deductivo
del que se parte de ciertas verdades y de ellas se va deduciendo toda la realidad. Pero este método no capta la vida ni sus contradicciones, y en esta filosofía la inteligencia se convierte en algo accesorio, piensa Hegel. Además, Hegel siempre fue idealista. El principio que define su idealismo, todo lo racional es real y todo lo real es racional, significa que la naturaleza del pensamiento tiene que ser la misma que la de la realidad. Se debe partir del sujeto, de la conciencia, que siempre está en otro, pero para conocerse tiene que volver a sí. Es decir, en la razón hay también contradicciones internas. Hay que partir de ella para captar el movimiento interno del pensamiento y así se podrán conocer las contradicciones. Hay que encontrar la manera, el método para, desde la razón, captar su movimiento interno. Hegel conocía perfectamente el método que usó Fichte, con el que pretendió captar cómo se va produciendo la experiencia a partir de un principio único, el sujeto. Fichte partió del principio de identidad, del yo, del sujeto, y a este le opuso el no yo, el objeto. Pero Fichte no supo salir o de la pura subjetividad o de la pura objetividad. Según Hegel, el sistema de Fichte, al final, parece un dualismo. No es un sistema cerrado, completo. Al principio, el idealismo de Schelling le pareció a Hegel que mostraba mejor la identidad subjetividad-objetividad y viceversa. Su sistema sí es total. Pero su método es incorrecto, piensa Hegel, porque no capta las contradicciones internas. Schelling pretende captar la unidad de todo lo real por medio de una intuición. Y esto es imposible, piensa Hegel. Tanto Fichte como Schelling partieron de Kant, intentando mejorarlo. Pero Hegel consideraba al sistema kantiano un sistema erróneo, porque en él hay una ruptura o escisión entre el mundo del fenómeno y el del noúmeno, la materia o naturaleza y el espíritu o idea. Y, según Hegel, la naturaleza, el fenómeno, forma parte integrante del espíritu, de la idea, del noúmeno. En un sistema total hay que conseguir mostrar que lo finito forma parte de lo infinito. Esto Kant no lo consiguió. Kant no parte de un primer principio para llegar al todo. Hegel necesita un método riguroso que verdaderamente capte el movimiento interno, la evolución del sujeto, del progreso de la conciencia a través de su vida en la historia y conseguir analizar todo el desarrollo porque el sistema tiene que ser cerrado y perfecto. Por esto lo llama científico. Dice en una carta a Duboc, escrita en 1822, en cuanto a mí, me he propuesto elevar la filosofía al nivel de la ciencia. Este es el único objetivo de mis trabajos, que en parte son imperfectos. En su Diferencia de los sistemas de Fichte y Schelling escribe: hay que construir el absoluto para la conciencia, y esta es la labor de la filosofía. Y también, las antítesis que hasta aquí se presentaban y cobraban significación bajo la forma de espíritu y materia, alma y cuerpo, fe y entendimiento, libertad y necesidad, etc., y bajo otra serie de modificaciones diversas, en esferas
limitadas, tratando de absorber todos los pesos de los intereses humanos, han pasado, en el transcurso del desarrollo, a revestir la forma de la antítesis entre razón y moral, inteligencia y naturaleza, y, desde el punto de vista del concepto general, la forma de la antítesis entre subjetividad absoluta y absoluta objetividad. En llegar a superar estas antítesis ya plasmadas consiste el interés único de la razón. Interés que no debe interpretarse en el sentido de que la razón se oponga a la antítesis y a la limitación en general, pues el desdoblamiento necesario es un hecho de la vida, la cual se forma eternamente a través de la contraposición, y la totalidad solo es posible en la vitalidad suprema, mediante la restauración partiendo de la suprema separación. A lo que la razón se opone es a la absoluta fijación del desdoblamiento por obra de la inteligencia, y tanto más si lo absolutamente antitético mismo brota de la razón. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.